vamos a tomar el tema de la batalla por la mente. Es parte muy importante de este plan de la verdadera educación. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Señor, pedimos de tu ayuda esta mañana. Estamos muy agradecidos por esta oportunidad que tenemos de reunir para estudiar y aprender más sobre el plan que usted tiene para nosotros. Y Señor, queremos pedir el Espíritu Santo que abra nuestras mentes, que nos enseñe, que podemos entender y no solamente entender, pero aplicar también lo que estamos aprendiendo. Ayúdanos, Señor, en ese momento y quiero pedir un mensaje de ti y de tus palabras. Pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Anoche hablamos sobre los principios de la educación verdadera y hoy vamos a considerar de manera más detallada una de las partes importantes de la verdadera educación es la habilidad de pensar. Estamos nosotros en una batalla, un gran conflicto y el campo de la batalla es nuestra mente. Por eso nos dice en el libro La Educación que cada ser humano creado en la imagen de Dios está dotado de una facultad semejante a la del Creador. ¿Cuál facultad es este? La individualidad, la facultad de pensar y hacer. Ahora, se nos dice aquí que cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, parte de esta imagen es la habilidad de pensar y de hacer. Es decir, de tomar decisiones, de actuar y saber por qué has tomado la decisión. Pero tenemos un enemigo. Satanás odia la imagen de Dios. Y ha sido su propósito durante los últimos 6,000 años destruir la imagen de Dios en el hombre. Entonces, si la capacidad de pensar, de tomar decisiones, es parte de la imagen de Dios, entonces debe ser un enfoque de Satanás de destruir esta habilidad, de atacarlo. Y podemos ver en la sociedad hoy en día problemas con pensar. Un estudio encontró que más del 80% de los empleadores dijeron que los recién graduados eran deficientes en pensamiento crítico. Más del 80%, es muchos. Y también otro estudio encontró que menos de 1% de los graduados de la escuela secundaria, de high school, tiene la habilidad de pensar críticamente de manera excelente. Menos de 1%. Tenemos un problema grande. Pero ¿qué dice Dios? Es parte de la imagen de Dios pensar y actuar. Dice también la pureza moral depende de pensar y obrar de la manera de vida. ¿Queremos la pureza moral? Amén. Entonces requiere que nosotros podamos pensar. También dice que los jóvenes deben ser adiestrados para ser pensadores. También el Señor invita a todos aquellos con quienes trabaja a que se esfuercen mentalmente al máximo. Tenemos tres evidencias, tres razones aquí por qué la habilidad de pensar es importante. La pureza moral debe ser parte de la educación y también si queremos trabajar con el Señor necesitamos esta habilidad. También dice, Dios le ha dado talentos que Él desea que usen. Él les ha dado mentes y quiere que lleguen a ser pensadores. Y que piensen por sí mismos y hagan sus planes en vez de depender de otros para que piensen y planeen por ellos. Aquí tenemos clave. ¿Qué dice? Que Dios quiere que nosotros podamos pensar y decidir por nosotros mismos en vez de depender de otros por nuestros pensamientos. Por supuesto, no es decir que no podemos utilizar los pensamientos de otros, pero no estamos dependiendo
dependiendo de los pensamientos de otros. Necesitamos tener la habilidad de pensar y tomar decisiones por nosotros mismos. Ahora, quiero regresar a esa cita para ampliarlo un poquito. Cada ser humano creado en la imagen de Dios está dotado de una facultad semejante a la del Creador. La individualidad, la facultad de pensar y hacer, ahora vamos a aplicarlo a la educación. La obra de la verdadera educación consiste en desarrollar esta facultad, en educar a los jóvenes para que sean pensadores y numerosos reflectores de los pensamientos de otros hombres. Dice aquí que Dios nos ha creado con la habilidad de pensar y la clave aquí es la palabra individualidad. Individualidad. El pensador de que estamos hablando aquí no es alguien que tiene 3 doctorados. Algunos tienen sus doctorados, pero no son pensadores realmente. ¿Cuánto tiempo has pasado en la escuela? ¿Cuánta información que tenga en tu mente no implica que sea un pensador? Un pensador es, que dice aquí, la individualidad. La habilidad de pensar de una manera, de tomar una decisión y saber por qué has tomado esa decisión. Déjame decirlo así. Dios, o podemos decir, no somos salvos porque pertenecemos a esa iglesia. Amén. No somos salvos porque pertenecemos a esa iglesia. Somos salvos por nuestra conexión y relación personal con Jesús. Dios quiere trabajar con nosotros individualmente. No podemos depender de las creencias de nuestro pastor, de nuestros ancianos, de nuestra iglesia. Aunque sean correctos, no podemos depender de esos. Necesitamos tener nuestras propias creencias, propios pensamientos. La habilidad de decidir y tomar esa decisión y saber la razón por qué has tomado la decisión es clave para los últimos días. Porque va a llegar muy pronto el día cuando parece como todo el mundo crea de una manera. Y nosotros tendremos que oponernos a ello. Tendremos que estar solos por nuestra fe en los días que lleguen. Y si estamos acostumbrados de depender de los pensamientos de otros, ¿qué va a pasar cuando los pensamientos de otros están erróneos? Por eso necesitamos la individualidad, la facultad de pensar y hacer. Y nuestro enemigo no quiere esto. Quiero aplicarlo a la educación verdadera en un momento, pero antes quiero mencionar que la batalla final es la batalla por la mente. Ven conmigo en Apocalipsis. La Biblia nos dice en Apocalipsis que la batalla final es una batalla por la mente. Encontramos en Apocalipsis 7. Espero que todos tienen su Biblia. Apocalipsis 7 nos dice en versículo 2, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo. ¿Quién quiere ese sello de Dios vivo? Amén. Ok. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Dónde están sellados? Frente. ¿Qué significa la frente? Oh, la mente. De hecho, hay un parte del lóbulo frontal, se llama el córtex del cingulado anterior. Es importante para muchas cosas, pero noten los últimos 2 en esta lista. Detección de errores. ¿Será importante detectar los errores un cristiano?
vitalmente importante. Y también es centro del libre albedrío. Es decir, que esa parte del cerebro es la parte que toma decisiones morales. Y dice Dios, quiero poner mi sello sobre la parte de tu mente que toma decisiones morales. Pero es una batalla. Y Dios no es el único que quiere poner su sello sobre la mente. Lo encontramos en Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Ambos lados en ese gran conflicto quiere poner su sello sobre la frente. Una batalla por la mente. Y hay otros versículos. Vamos a Romanos, para mencionar Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, 2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice: no conforméis, pero sea transformado por la renovación de vuestro entendimiento. Por eso nos dice que la guerra en que estamos comprometidos es en gran medida mental. En gran medida mental. Y dijo un historiador, Carter Woodson, que cuando controla el pensamiento de un hombre, no tiene que preocuparse por sus acciones. ¿Satanás sabe eso? Y por eso está tratando de controlar la mente. También dijo un gran líder: qué afortunados para los líderes que los hombres no piensen. ¿Quién lo dijo? Adolf Hitler. Pensamos muchas veces que Hitler llegó al poder con la fuerza de armas, pero realmente no. Fue elegido Hitler por la mayoría de los votos, incluso los votos de los adventistas del séptimo día. ¿Sabes qué fueron los cristianos los que votaron a Hitler al poder? Incluyendo más de 90% de los adventistas del séptimo día votaron por Hitler. ¿Por qué? Nadie estaba pensando. Nadie estaba pensando. Por eso nos dice que la obra especial de Satanás en esos últimos días es posesionarse de la mente de la juventud. Y por supuesto no solamente a la juventud, pero también a los adultos. Satanás está tratando de controlar la mente. ¿Y cómo se puede hacerlo? ¿Cómo Satanás está atacando la mente? Pues tiene muchos métodos, pero quiero enfocar en uno, porque como hemos leído, que es parte de la imagen de Dios tener esa facultad de pensar y obrar, también es la obra de la verdadera educación desarrollar esta facultad. ¿Cuál facultad? La facultad de pensar. Dice, educar a los jóvenes para que sean pensadores y no meros, ¿qué dice aquí? Reflectores de los pensamientos de otros hombres. Tenemos dos sistemas contrastados aquí. El sistema verdadero de Dios, que tiene su enfoque, su propósito de desarrollar pensadores. Pero también tenemos el sistema falso, de la falsa educación, que tiene propósito de desarrollar reflectores. Pensadores, reflectores. Dos sistemas, dos propósitos. Y como educador, cuando yo leí esta cita, fue el momento en que dije, tiene sentido. Al pensar en los sistemas convencionales de educación en los que me estaban formando como profesor para trabajar, me di cuenta de cuánto tiempo cuánto tiempo se dedica a enseñar a
los reflectores y no a los pensadores. ¿Cómo? Muchas maneras. Pero pensamos en algo. Año tras año, damos a los niños libros de texto. ¿Y cuáles son esos libros de texto? Libros de texto que alguien ha pensado, alguien ha elaborado, alguien ha escrito y damos a los niños esos libros de texto. ¿Y qué decimos a los niños? Memorizarlo. No estamos educando pensadores. Estamos educando reflectores de los pensamientos de otros hombres. El sistema, como vemos hoy en día, no tiene el propósito de desarrollar pensadores. Ahora, quiero hablar esta mañana sobre varios de los métodos que son parte del sistema educativo hoy en día. Y he llamado 10 tácticas que destruyen el pensamiento. 10 tácticas que destruyen el pensamiento. Quiero hablar sobre los métodos muy prácticos que están afectando la habilidad de los niños de pensar. Y voy a tomar el uno que hemos hablado ayer, de la importancia de la actividad física. La falta de actividad física se afecta a las habilidades de los niños de pensar. Las investigaciones científicas demuestran que el ejercicio y la actividad física afectan a las áreas del cerebro responsables para tomar decisiones. ¿Y qué decimos a los niños en la escuela normalmente? Siéntate, no muévete tanto. No tienen mucho tiempo para el ejercicio. Pero la investigación nos dice que para el niño pequeño la actividad física es en realidad más importante que el tiempo dedicado al estudio. Por unos ejemplos, el cerebelo, parte del cerebro que es conectado con niveles superiores frontales en el cerebro, también afecta la capacidad para realizar actividades repetitivas automáticamente, como escritura a mano, habilidades cognitivas, lenguaje, interacción social, música y atención. ¿Cuántos han usado su cerebelo esta mañana? Ya. Oh, solo un pocos. Qué triste. Es una parte esencial del cerebro. ¿Cómo podemos desarrollar esa parte del cerebro? El ejercicio físico es necesario para desarrollarlo. Entonces, cuando decimos a los niños, siéntate, no te mueves tanto, estamos previniendo al cerebro de desarrollar. También parte del cerebro que llama el hipocampo, que afecta la memoria, la navegación espacial, comportamiento y emoción. Se ayuda a desarrollar esta parte del cerebro con ejercicio físico. También el cuerpo caloso, cuál es la conexión entre hemisferios cerebrales, la cognición, habilidades motoras, información sensorial y mucho más. Otra vez, el ejercicio físico ayuda a esa parte del cerebro. Y entonces, hay mucho estudio que ha mostrado que los niños necesitan tiempo con ejercicio. ¿Cuáles tipos de ejercicio? ¿Sabes qué? Cuando las mamás tienen su bebé en la mecedora, están, ¿cómo se dice? Meciando a los niños. Se ayuda a desarrollar el cerebro. Gateando. Los niños, de hecho, ayuda a desarrollar la mente, gatear. Pero ¿cuánto tiempo estamos normalmente apresurando a los niños de caminar más y más temprana? Pero realmente es excelente para ellos de gatear, girando, colocarse boca abajo y todas las cosas que a los niños les gustan hacer, se ayuda a desarrollar su cerebro. Los niños que dedican al menos 1 hora diaria de actividad física intensiva muestran un mejor funcionamiento cognitivo. Al menos 1 hora. Pero hay otros estudios que dicen que los niños deben pasar al menos 3 horas cada día afuera haciendo ejercicio.
y recibiendo la luz de afuera para la salud de los ojos. Y como hemos leído, como hemos visto ayer, anoche, ningún ramo de trabajo manual es de más valor que la agricultura. Aquí tenemos una actividad excelente para los niños. Punto 2, la sobreestimulación. Sobreestimulación. ¿Cuál es la sobreestimulación? Es cuando abrumamos a la vida del niño con tantas cosas para hacer. Y puede tomar varias formas. Demasiados juguetes. ¿Sabes que los estudios han mostrado que cuando un niño tiene más juguetes, son más aburridos? Más juguetes, más aburridos. Porque no tienen que aprender de enfocar en una cosa. Siempre están cambiando. Y puede ser sobreestimulante. También demasiado en el horario. Tienen la escuela y las tareas y lecciones de nadar y música y tantas cosas llenas que se llenen el día, se afecten al desarrollo del cerebro. Necesitan los niños menos, de hecho, una vida más sencilla. Demasiado de la escuela y los medios, la tecnología. No tenemos tiempo para profundizar este tema, pero es algo que afecta a la mente de manera muy fuerte. Y lo que puede pasar es cuando abrumamos a la vida del niño con tantas cosas, pronto no pueden soportar y vemos síntomas como estrés, exceso de actividad, frustración, irritabilidad, mal genio, muy cansados y pensamiento superficial, porque no tienen el tiempo para enfocar en una cosa. Los niños necesitan realmente la vida natural. La vida natural. La tranquilidad, la calma y la ausencia de excitación artificial fortalecen al niño inmaduro. Por eso y por otras razones tenemos el consejo que deberíamos vivir en el campo. Es el ambiente más favorable para el desarrollo del niño. Punto 3. Demasiado estudio. Pues el estudio no es algo malo, pero podemos tener demasiado de una cosa buena. Y lo que encontramos es cuando los niños están pasando tanto tiempo estudiando, casi todo el día, muchos, tienen aprendizaje superficial, agotamiento, enfermedades y dificultades de aprendizaje, de resultado de pasar tanto tiempo estudiando. Entonces, ¿cuál es demasiado tiempo estudiando? Pues depende en la edad del niño. Para el niño de menos de 8 a 10 años de edad, deben pasar todo el tiempo haciendo cosas más activas, más prácticas. No es decir que necesiten hacer ejercicio físico todo el día, pero cosas sencillas, ¿no? Lavando los platos, el trabajo útil, ayudando a sus padres, corriendo afuera, saltando y escalando árboles y todas las cosas que a los niños les gustan hacer, necesitan pasar ese tiempo afuera y dentro de la casa haciendo cosas prácticas. Todo el día debe ser para un niño pequeño. Pero mientras se crecen, se entran en la juventud, se pasan más tiempo estudiando. En esa edad de la juventud, su tiempo debe dividirse entre la adquisición del saber por los libros y la del conocimiento de un trabajo práctico. Entonces, ¿qué significa dividir el tiempo? ¿No sabemos nada de la matemática? ¿Qué significa dividir? Partes iguales, partes iguales. Si están tomando 4 o 5 horas de estudiar en el día, deben pasar 4 o 5 horas haciendo cosas prácticas en el día. Eso es la regla para los jóvenes. Ahora, las pruebas, o decimos los exámenes. ¿Los exámenes son buenos para el aprendizaje? Bueno, de hecho, muchas veces no es una norma de medida por el aprendizaje. Las pruebas son una forma muy directa e inefectiva de comprender el aprendizaje. Recuerdo un libro, se llama El primer grado toma su primer examen. Y una historia, algo interesante, sobre un grupo de estudiantes de primer grado
que estaban tomando su primer examen. Y recuerdo una de las preguntas en ese examen fue, ¿cómo o qué comen los conejos? ¿Qué comen los conejos? Dice la pregunta en ese examen. Y bueno, habían algunas respuestas. Uno era la lechuga y otros obviamente erróneas, ¿no? Entonces era una pregunta muy fácil de responder. Por supuesto, los conejos comen la lechuga. Pero había un niño quien dijo, eso no es correcto. Yo tengo un conejo y él come zanahorias. Entonces, ¿cuál era la respuesta correcta? ¿Zanahorias o lechuga? Ambos. Entonces, el examen no era una forma de medir su aprendizaje. Y hay una historia, una parábola que les ilustra este punto muy bien. Para una selección justa, todos deben realizar el mismo examen. Suba ese árbol. ¿Quién va a tener éxito? El mono, ok. ¿Quién va a fracasar? El elefante, el pez. No. Dice la historia que érase una vez que los animales decidieron que debían hacer algo para satisfacer las exigencias del nuevo mundo. Así que organizaron una escuela y adoptaron un currículo con 4 materias: correr, nadar, volar y escalar. Todos los animales querían sacar buenas notas, así que se esforzaron mucho. El pato era excelente en nadar y volar, de hecho mejor que su maestro, pero estaba por detrás de sus compañeros en correr y escalar, así que tuvo que quedarse después de la escuela para practicar esas 2 materias. Pronto sus pies palmeados se desgastaron tanto por correr que solo era mediocre en nadar. Pobrecito. Al principio del año, la ardilla era la primera de su clase en escalar y correr, y era la segunda después del pato en volar, pero desarrolló graves problemas en la clase de volar. Era muy frustrado porque su profesor le hizo empezar desde el suelo hacia arriba del árbol. Y la ardilla dijo, eso no es como volar. Debo escalar el árbol y saltar y volar al suelo. Siempre en argumentos con su profesor para empeorar aún más las cosas. Debido a que la ardilla se retorcía y hablaba constantemente con sus compañeros en clase, tenía dificultades para prestar atención, se le diagnosticó un trastorno de aprendizaje. La ardilla acabó recibiendo clases de recuperación y tuvo que ser medicada para poder seguir con su trabajo en la escuela. El conejo comenzó en la cima de la clase en la carrera, pero tuvo un ataque de nervios a causa de tanto trabajo de recuperación en nadar. El zorro tenía un talento innato en la clase de correr y sacaba buenas notas en escalar y nadar, pero volar, pues se frustró tanto al no poder sacar buenas notas en volar que empezó a atacar a sus compañeros. Incluso intentó comerse al pato una vez. Su comportamiento fue tan perturbador que fue expulsado de la escuela, se juntó con una banda de delincuentes y finalmente acabó en un centro para animales delincuentes. El elefante, mientras tanto, desarrolló una baja autoestima porque no podía hacer bien ninguna de las tareas.
Cuando se hundió en la depresión clínica, su terapeuta le convenció para que probase en otra escuela, que se centra en materias como el levantamiento y el transporte. Pues el elefante se sintió decepcionado porque las carreras de levantamiento y transporte no eran tan prestigiosas como las de vuelo y natación y la carrera, pero aunque siempre se sintió inferior, consiguió ganarse la vida decentemente y mantener a su familia. Y hubo un grupo de animales que fueron un problema para el sistema escolar. Los perritos de la pradera. Y estos se quedaron fuera de la escuela y lucharon contra el impuesto porque la administración no quiso añadir la excavación y las madrigueras al currículo. Encargaron a sus hijos a un tejón y más tarde se unieron con las marmotas para fundar unas escuelas en sus hogares muy exitosas. Pues nos reímos a la historia divertida, pero ¿puede ver el significado? ¿Cada animal es diferente? Sí. ¿Por qué? ¿Dios los creó así? ¿Cada niño es diferente? ¿Cuántos tienen más de un niño? ¿2 o 3 niños? ¿Son diferentes o son exactamente los mismos? Diferentes, siempre diferentes, ¿no? ¿Es accidente de parte de Dios? No, Dios los creó así. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito específico para cada estudiante, para cada niño, de tomar un parte en la obra de Dios. Y por eso necesitamos una educación individualizada. Y los exámenes se tratan de todos piensen y aprenden de la misma manera. Es dicho, tendría más fe en las pruebas estandarizadas si conociera a algún niño estándar. Pero no es así. Dios no creó así. El modelo de la educación como una fábrica. Me gusta este paralelo. Una fábrica. Ignoras las diferencias individuales en las capacidades mentales y la rapidez de aprendizaje y los estilos de aprendizaje. Se presiona a los niños para que cumplan con las mismas normas medidas por las pruebas estandarizadas. Y estos exámenes indican que aquellos que no pueden mantenerse al día con ese sistema, a menudo se consideran como vasos defectuosos y están etiquetados con problemas de aprendizaje o TDAH. ¿Hemos visto? Es normal en el sistema hoy en día, pero eso no es el sistema de Dios. En esas circunstancias, los niños descubren muy rápidamente que se trata de aprobar exámenes en lugar de un aprendizaje significativo de lo que se trata la escuela. ¿Cuántos han experimentado eso? Al estudiar muy fuerte en la noche, tomar el examen la próxima mañana y 1 hora después olvidamos lo que hemos escrito en ese examen porque hay que tomar el próximo examen. Estamos enseñando a los niños que el propósito de la escuela es exámenes en lugar de aprender. Y ahora, punto 5, mala salud y nutrición. No tenemos tiempo para hablar mucho sobre este tema, pero la ciencia nos dice que la buena comida es muy importante para el buen pensamiento, especialmente para los niños mientras están desarrollando sus cerebros. La ciencia nos dice que el azúcar y muchos de los aditivos artificiales se dañan el desarrollo del cerebro. Dios nos ha dado un plan para nuestra salud. Amén. Una reforma pro salud. Un plan que es sencillo. ¿Cuáles comidas son parte de ese plan? Frutas, vegetales, granos, legumbres, semillas, cosas sencillas, ¿no? Y eso nos dice la ciencia es mejor para la salud y el desarrollo de la mente del niño. Punto 6, la segregación por edad. ¿Ustedes han notado la tendencia de la sociedad hoy?
que los niños pasen la mayoría de su tiempo con otros niños de la misma edad. En la escuela están pasando casi todo su tiempo con niños de la misma edad, más o menos. Y en sus deportes, su recreación e incluso hoy en día en la iglesia. Están pasando casi todo su tiempo con otros niños. No están pasando mucho tiempo con adultos. Y de hecho, esta idea que tenemos hoy en día es algo nuevo. Algo nuevo. La colocación de niños en clases separadas con otras de la misma edad es un fenómeno bastante reciente. La segregación por edad no se produjo con toda su fuerza hasta que el advenimiento de las leyes de educación obligatoria trajo una gran afluencia de niños al sistema escolar público. Por 5.900 años, los niños aprendieron en la familia o aprenden de sus tíos, sus abuelos, aprenden quizás en una escuela con muchas edades, una mezcla de edades, pero ahora en los sistemas, porque hay millones de niños, hay que organizarlos de una manera. Y están organizados por su edad. Pero el problema es que nunca en la historia, hasta el siglo XX, que los jóvenes se han separado en gran medida de las actividades productivas en curso de la sociedad. Estamos separando a los niños de los adultos. ¿Y qué significa vivir en la vida real? Pero los niños necesitan pasar tiempo con los adultos para aprender cómo ser adulto. También la ciencia nos explica que los niños realmente aprenden y desarrollan su cerebro en un ambiente con una variedad de edades. Los niños se desarrollan principalmente al intentar trabajos y actividades que solo pueden realizar en colaboración con una persona más competente. Y también el desarrollo social depende en pasar tiempo con adultos. Pero ¿qué dicen siempre la gente? Porque los niños deben pasar tiempo con otros niños de la misma edad. ¿Cuál es la razón normalmente? Socializar. Dice la gente que los niños deben pasar tiempo con otros niños de la misma edad por sus habilidades de socializar, de socialización. Pero ha mostrado la ciencia que eso es mito. No tiene ningún base en la ciencia. De hecho, dijo Dr. Larry Shires, los resultados parecen mostrar que el desarrollo social de un niño depende más del contacto, ¿qué dice? Adulto, y menos del contacto con otros niños como se pensaba anteriormente. Creo es el plan de Satanás, separar los niños de sus padres y poner ellos en un ambiente con sus compañeros, donde todos piensen y hagan lo mismo. Pero Dios quiere que ellos estén con sus padres. La familia es el entorno original de la educación. Amén. Es el plan original. Estaba hablando con un amigo. Y estábamos diciendo que es nuestro propósito de ayudar a los niños de ser un día un adulto, de tomar su posición en la sociedad y actuar como adulto. Y mi amigo me dijo, mira, los niños no aprenden cómo ser adulto de otros niños. Aprenden cómo ser adulto de pasar tiempo con adultos. Hay que pasar ese tiempo aprendiendo cómo la vida o de la vida real para prepararlos para la vida real. Punto 7. No tenemos tiempo para profundizarlo otra vez, pero la televisión y electrónicos, la tecnología, la pantalla, los celulares, todo eso se afecta las habilidades de los niños de pensar. Muchas veces hablamos del mal contenido que vemos en la pantalla, pero realmente
lo que muestra la ciencia es que solo la pantalla, incluso viendo las cosas buenas en la pantalla, educativas incluso, ese se daña el desarrollo de los niños. También son muy adictivos. Déjenme leer una cita de un doctor, es especialista en adicciones, doctor Nicholas Cardass. Él dijo: he trabajado con cientos de adictos a la heroína y adictos a la metanfetamina de cristal, y lo que puedo decir es que es más fácil de tratar a un adicto a la heroína que un verdadero adicto a la pantalla. ¿Cuántos padres están dando a su hijo heroína? ¿Alguien? No. Por supuesto, no. Pero tenemos algo aún más adictivo. La mayoría de los científicos recomiendan que los niños no se utilicen la tecnología, la pantalla, los celulares antes de los 8 años, al menos. Algunos dicen 12 años. Es muy peligroso. Punto 8. La falta de entrenamiento práctico. Necesitan los niños, los jóvenes, entrenamiento práctico, trabajo práctico para ayudarlos de pensar. Dice que la educación que se basa mayormente en los libros induce a pensar superficialmente. El trabajo práctico estimula la observación minuciosa y la independencia de pensamiento. Necesitan los niños, los jóvenes, el trabajo práctico. Punto 9. La falta de enseñanza para pensar. La falta de enseñanza para pensar. A veces hay que animar a los niños de pensar. Y una manera excelente de hacer eso es cuando los niños se hacen una pregunta. ¿Los niños les gustan hacer preguntas? Normalmente empieza con ¿por qué? ¿Y por 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 qué? ¿Cómo se puede responder? ¿Por qué piensas tú? Es algo que empieza una conversación y se enseña a ellos de pensar un poquito. Es algo sencillo. Pero también hay que permitir que los niños resuelvan las cosas, que los niños aprenden explorando y permítanles cometer errores menores en las cosas prácticas cotidianas. Esos errores pequeños, cuando se rompen algo y hay que arreglarlo. Cosas sencillas. Eso se enseña a los niños de pensar y razonar de causa al efecto. Y se ayuda a muchos a ellos de pensar. Punto 10. Es lo más importante de todo. Se causa muchos daños. Se afecta porque los niños están saliendo de la iglesia. Y vamos a tomar este tema esta tarde. Ustedes pueden venir para saber cuál es. Quiero terminar con recordándonos sobre esta batalla. Hemos visto que es la obra de la educación verdadera, que desarrollar la habilidad de pensar. Y la obra de la educación falsa es desarrollar reflectores. Tenemos dos sistemas educativos. Tenemos un gran conflicto. Y la triste realidad es que cuando consideramos el sistema educativo hoy en día, vemos no solo una fracasa en la formación de pensadores, pero también, sino en realidad, fue diseñado para hacer lo contrario cuando vemos al sistema escolar hoy en día. Para entrenar a los estudiantes para meramente reflejar y hacer que todos los demás están haciendo. Déjenme leer dos citas aquí, no tenemos tiempo para leer todo. Dice aquí William Torrey Harris, en su Filosofía de la Educación, 1906. William Torrey Harris estableció el primer jardín de infancia público en los Estados Unidos. También estableció la escuela secundaria como parte integral de la educación en los Estados Unidos y fue el comisionado de educación en los Estados Unidos
durante 17 años. Él sabe lo que está hablando. Y dijo él, 99 de cada 100 son autómatas. Con cuidado caminan por caminos prescritos. Con cuidado siguen la costumbre prescrita. Es decir, están reflejando. ¿Por qué? Esto no es un accidente, sino el resultado de una educación sustancial. ¿Es posible que el sistema como es hoy en día está desarrollando reflectores intencionalmente? Dice también Bertrand Russell, un gran influente del siglo pasado, es de esperar que los avances en fisiología y psicología den a los gobiernos mucho más control sobre la mentalidad individual de lo que ahora tienen incluso en los países totalitarios. Fichte está hablando aquí sobre un hombre que ayudó a desarrollar las bases del sistema educativo hoy en día que tenemos en el mundo, que empezó en Prusia, en Alemania. Fichte estableció que la educación debe tener como objetivo destruir el libre albedrío, de modo que cuando los estudiantes hayan salido de la escuela sean incapaces durante el resto de sus vidas de pensar o actuar de otra manera que la que sus maestros hubiesen deseado. Algo bastante horrible, pero nos ayuda a entender por qué el sistema es como es. ¿Por qué tiene sus métodos como están? Eso es el sistema, que no es correcto. Lo que necesitamos es otro sistema. Algunos dicen que el sistema es roto. Realmente no estoy de acuerdo con eso. Creo que el sistema, como vemos hoy en día, no está roto. De hecho, está haciendo lo que estaba diseñado para hacer. Lo que necesitamos es otro sistema. ¿Cuál es? Lo encontramos en Deuteronomio. Estas palabras. ¿Cuáles palabras? ¿Las palabras de quién? De Dios. Que yo te mando hoy. Estarán sobre tu corazón. ¿Quién es este tú? Los padres. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Todo el día. Todos los días. Los padres deben enseñar a sus hijos las palabras de Dios. Aquí tenemos el sistema de Dios. Y por eso en su sabiduría el Señor ha decretado que la familia sea el mayor agente educativo. Amén. Nunca antes hubo tanto en juego. Nunca dependieron resultados tan importantes de una generación como de la que ahora entra en el escenario de acción. ¿Estamos despiertos, hermanos? ¿Estamos despiertos a los ataques de Satanás? Necesitamos hacer el plan de educación de Dios para que Satanás no tenga la victoria sobre nuestros niños. ¿Requiere sacrificio? Sí, requiere sacrificio de la parte de los padres, especialmente. Al no dejar que Satanás gane la victoria. Pero vale la pena seguir los planes de Dios. Amén. Oremos. Señor, estamos muy agradecidos por ese tiempo que hemos tenido. No hemos tenido tanto tiempo para profundizar todo, pero hemos visto algo del ataque de Satanás contra nosotros, contra la habilidad de pensar, contra, pues, en esta batalla que tenemos para la mente. Ayúdanos, Señor, seguir a tus planes para tener éxito en esta batalla. Pedimos de tu bendición y pedimos también tu presencia este día. Y pedimos en el nombre de Jesús. Amén.